resucitó, venció a la muerte. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a todos los que nos están visitando, se sientan bien. Y vamos a buscar la palabra del Señor en Mateo capítulo número 28. Mateo capítulo número 28. Bendito el nombre del Señor, a partir del versículo número 1 hasta el 11. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de esta forma: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los muertos: y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Estamos contentos, Dios mío, estamos felices, Dios mío. Somos dichosos de ser escogidos por ti y hijos tuyos, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos hables en esta tarde, Señor, y que tú nos edifiques sobre todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el nombre del Señor. En estos versículos que acabamos de leer nosotros vemos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Aparece en los 4 evangelios, aparece en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan. En los 4 evangelios aparece la resurrección de Jesús, lo que algunos evangelistas hablaron según el punto de vista de ellos. Si usted ven, dice que iban 2 mujeres, como vimos la representación hoy por la tarde aquí, antes de comenzar el servicio, comenzando el servicio, vimos que 2 mujeres iban a la tumba del Señor a ungirlos con ungüentos. Porque recuerden que en Israel se acostumbraba a ungir a los muertos. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús no fue ungido? Porque Jesús murió el día, ya iba a comenzar el día de reposo, el viernes, y ya en la tarde estaba cerca el día de reposo. Por eso ellas fueron el domingo bien temprano en la mañana. Hay tantas palabras proféticas, hay tantos versículos proféticos. Los profetas aún del Antiguo Testamento hablaron acerca de la muerte, de la vida, muerte y resurrección de Jesús y cómo se le dio cumplimiento. La primera promesa bíblica acerca del Mesías y de la redención de la humanidad que aparece en Génesis capítulo 3, versículo número 15. Recuerden que cuando el hombre cae en pecado, cuando el hombre le da la espalda a Dios, cuando el hombre se separa de tener comunión con Dios, que desobedece a Dios y come el árbol de la ciencia del fruto del bien y del mal, dice que sucedió algo. La tierra fue maldita, le cayó una maldición a la tierra. Dios le pidió cuenta a Adán, le pidió cuenta a Eva y hasta la serpiente. Pero en este versículo número 15 dice que iba a haber una enemistad entre la mujer y entre su simiente y la simiente suya. Esta te va a herir en la cabeza, le dijo a la serpiente. Es una palabra que Dios le está hablando al diablo. O sea, el descendiente de la mujer, que era Jesucristo, iba a morir en la cruz del Calvario. Iba a venir y iba a redimir. Dice que iba a ser mordido en el calcañar, pero que se iba a levantar. Pero dice que él iba, este descendiente o Mesías o el enviado por el Señor, iba a herir a la serpiente en la cabeza. Vemos nosotros muchos, como lo profetizó Isaías, Jeremías y otros profetas más, que acerca de la resurrección. Cristo lo dijo un sinnúmero de veces: es necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, entre a Jerusalén y allí muera por la redención de muchos. Si ustedes se recuerdan, antes
el perdón de pecados se obtenía a través de la sangre ¿de qué? De los animales, exactamente. Ahora, esta sangre no quitaba el pecado, lo que hacía, ¿qué es lo que hacía? Lo cubría. Era algo que Dios estaba tipificando de lo que iba a venir, un cordero sin mancha. Tenía que ser blanco, no tener ningún tipo de efecto. Bueno, presentárselo delante del sacerdote. Este sacerdote mataba al cordero, derramaba la sangre y entonces después oraba por la persona que había cometido el pecado y alcanzaba entonces de esa forma perdón de pecados, según la ley en el Antiguo Testamento. Pero ahora vemos nosotros que Jesús viene a establecer un nuevo pacto. Por eso el domingo pasado cuando participamos en la Santa Cena, Jesús dijo, este vino que simboliza mi sangre es el nuevo pacto por vosotros. El Antiguo Testamento queda como historia, como profecía. El Nuevo Testamento le da cumplimiento a una nueva dispensación, si puede llamarlo así, una nueva era, un nuevo comienzo, llamada la dispensación de la gracia o del Espíritu Santo. Ahora, Jesús es llamado en la Escritura como, ¿qué cosa? ¿El Cordero de quién? De Dios. En el principio, antes de salir Jesús a su ministerio, Juan el Bautista vino preparando el camino a Jesús. ¿Recuerdan eso? Cuando a él le preguntaron, ¿tú eres el Mesías? No. ¿Tú eres un profeta del Antiguo Testamento? No. ¿Tú eres Elías? No. ¿Y entonces quién tú eres? Yo soy una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Y en una ocasión iba Jesús pasando por allí y Juan le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, para él quitar el pecado, él tenía que morir. Él tenía que entregarse, redimir la humanidad a través de su muerte. Y es lo que no entendían las personas. Ya se había convertido en un rito. Los ricos no había problema, podían pecar hasta por montones, porque tenían bastantes becerros, bastantes vacas, chivos, ovejas. Los más pobres no podían ofrecer muchas cosas. A veces llevaban una tórtola, una palomita. Estaban perdidos los pobres. Entonces, ahora la cosa iba a ser diferente. Cuando el Cordero de Dios muriera por la humanidad y pasara de la humanidad completamente de nuevo al poder de él, porque el poder lo había perdido al principio. Él vino a recuperar lo que había perdido Adán. Cristo es llamado en la Escritura como el ¿qué? ¿Postrer qué? Adán. El Adán primero o primer hombre perdió la autoridad, perdió la unción, perdió la capacidad de gobernar el mundo que Dios lo había dado. Ahora Dios levanta un segundo Adán. Dice que el primer Adán le falla a Dios. El segundo Adán voluntariamente, que es Jesús, vence a la muerte. Y vamos a ver, yo iba a predicar, me pasé la semana entera preparando un mensaje acerca del sermón de las 7 palabras, hasta lo tengo. Pero el viernes cuando estábamos aquí en la vigilia dije, caramba, si el domingo, el sermón de las 7 palabras es para el viernes, no para el domingo. Vamos a hablar acerca de la resurrección del Señor. Pero le voy a decir algunas de las cosas. Ahí cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo varias palabras. Y una de las palabras que dijo el Señor fue, consumado es. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, 3 horas de agonía. Ustedes vieron el video que pusimos aquí ahora, que los hermanos cantaron ahí. Cómo Él fue molido por nuestros pecados. Cómo Él fue azotado, fue herido. Y dice que Él mas Jehová cargó en Él el pecado ¿de quién? ¿De algunos? ¿De cuánto? De todo el mundo, dice la Escritura así. Dice, mas nosotros lo tuvimos como, oigan eso, como azotado, herido por Dios. Como que el hombre estaba en pecado, que le habían pasado estas cosas. Y para colmo, en la misma cruz del Calvario, una de las 7 palabras que dice el Señor, la dice en arameo, de esta forma, Elí, Elí, lama sabachthani. Que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me abandonaste? Ahora, para Dios abandonar a una persona es que esa persona está desechada, que esa persona es un pecador, como Dios abandonó al pueblo de Israel en varias ocasiones por sus pecados, como Dios abandonó a Saúl y lo entregó un espíritu inmundo. Cuando Samuel fue delante de Saúl, dice, Dios te ha desechado.
Y ya muchos creyeron que Jesús había sido desechado, porque en la cruz del Calvario, cuando él estaba muriendo, él dijo esta palabra: Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, le voy a decir, Jesús no solamente llevó los pecados, llevó enfermedades, vicios, todas las cosas malas, todo tipo de cosas que desagradaban a Dios, lo llevó delante de él. Él, dice la Biblia, sin haber cometido pecado, se hizo ¿qué cosa? Pecado, dice la palabra del Señor. Y dice que nosotros lo tuvimos por azotado, por herido por Dios. ¿Qué dirían las personas, los fariseos, los saduceos, los mismos romanos que estaban allí, y aún algunos de sus discípulos, cuando él dijo de esta forma en su agonía: ¿por qué me has desamparado? La parte humana de Jesús. El problema es que Dios habita en luz inaccesible. Dios es santo. Dios dijo: be holy because I am holy. Sean santos porque yo soy santo. Y ahora Jesús había llevado todo el pecado. Dios por un momento tuvo que hacer esto y no mirar y voltear la cara para que Jesús solo, sin ningún tipo de ayuda, llevara allí el pecado de la humanidad. Ahora, los demonios no son omniscientes, Dios es omnisciente. Los demonios no son todopoderosos, Dios es todopoderoso. Los demonios y el diablo y todas las fuerzas del enemigo tienen un stop, tienen una barrera que Dios le ha puesto, un límite. Y para colmo, Jesús, cuando él muere, cuando él clama, él, en vez de ir para los cielos como van todas las personas que se convierten y que son santas y que han vivido una vida, va para otro lugar. La Escritura me dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. En Efesios aparece eso. Y también Pedro lo dijo y Judas lo dijo. Y viene la Escritura, dice: descendió a las partes más bajas. Yo me imagino en el Salmo número 24. Mire, yo quiero que usted piense ahora en el Salmo 24. El Salmo 24 es un salmo profético mesiánico. ¿Por qué es un salmo profético mesiánico? Porque no se refiere al rey David, se refiere al Mesías, al que iba a venir, al que iba a libertar a las personas, al que lo iba a libertar del cautiverio, de la esclavitud que estaban. Se refiere este salmo. Y el salmo ese comienza diciendo: de Jehová es la tierra y el mundo. Ya ustedes lo saben, ese capítulo número 24, ese Salmo 24. Pero este salmo termina diciendo de esta forma: oh, ábrase en puertas eternas. Imagínense en Jesús muriendo y él diciendo: consumado es. Elí, Elí, lama sabachthani. Y dice: en mi mano encomiendo tu espíritu, le dijo al Señor. Y que Él descienda a las partes más bajas, a las profundidades de la tierra, al infierno, a donde la Biblia dice que allí va a ser el lloro y el crujir de dientes de aquellos que no se arrepientan y busquen del Señor. Leíamos en Apocalipsis capítulo número 1, no me recuerdo ahora el versículo, pero decía que Jesús dijo: yo soy el que vivo y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave, dice. ¿De qué tengo la llave? Del infierno y del Hades. Tiene la potestad. Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, descendió allí al Seol o al Hades, o a estas partes más bajas de la tierra, con una sola intención: destronar a Satanás. ¿Sabes qué? Pablo, siendo mitad romana y mitad judía, él sabía mucho de lo que estaba diciendo. Cuando un romano entraba a un pueblo y vencía a ese pueblo, o sea, el ejército romano, iban directamente al que dirigía, ya sea un rey o un gobernante, y dicen que le quitaban sus vestiduras reales y los presentaban públicamente, desnudos. Lo paseaban en un carro por todo el pueblo y la gente veía la vergüenza. La palabra me dice bien claro en Colosenses, que dice que él despojó a los principados y a las potestades y los presentó públicamente. Él descendió a esas partes, pero él fue a quitarle la llave al diablo, a quitarle la autoridad. Por eso que la primera palabra cuando Jesús resucita y va donde están
todos sus discípulos reunidos en un mismo lugar, Él dice de esta forma: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es algo tremendo. Imagínate Jesús viendo a las partes más profundas de la tierra. Los demonios, como no tienen omnisciencia, este era un pecador, este era un farsante, este era un mentiroso. Pero estamos en el Salmo 24, regresamos de nuevo. Cuando Jesús va entrando al infierno solo, sin compañía de nadie, Él va solo entrando allí a aquel lugar. Se oye una voz que dice: ábranse, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y los mismos demonios preguntan: ¿quién es este Rey de Gloria? Y van y le responden los ángeles que aparecen después: Jesucristo es el Rey de la Gloria. Ese es el Rey de la Gloria. Entonces, vemos aquí que la resurrección no pudo detener al Señor. Recuérdense que Él lo había dicho mucho antes de morir. Él tenía potestad, tenía autoridad. Él dice: nadie a mí me quita mi vida, yo la doy. Yo me ofrezco. Cuando Él estaba frente a la cueva donde habían enterrado a Lázaro, ¿qué le dijo Él a Marta? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué tremendo, ¿verdad? Que tenemos un Dios poderoso. Mire, la resurrección está bien comprobada históricamente. No hay, aunque quiere salir un ateo por allá a decir que esto que no concuerda, que esto históricamente se ha comprobado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo permaneció en la tierra ¿por cuántos días después de resucitado? 40 días antes de ascender al cielo. Quiere decir que le dio un seminario de 40 días a todos sus discípulos allí. Le dio instrucciones, comió con ellos, durmió con ellos, estuvo allí alrededor de ellos por 40 días y se le apareció a ellos después de haber resucitado. A la primera persona que se le aparece a Jesús después de resucitado fue a María Magdalena. Fue la primera. Que ella estaba llorando y vio por allá un ángel sentado y dijo: ¿quién se llevó el cuerpo de mi Señor? Y estaba llorando y por eso el Señor le grita de allá, estaba sentado y le dice: María. Y fue que ella dijo: Raboni o Rabí, que quiere decir maestro. Fue la primera. Después se le apareció a las mujeres que volvían a la tumba, la que vimos hoy aquí. También dice que se le apareció en tercer lugar a Pedro. Aquí están todos los versículos y después los quieren. A los dos que iban en el camino de Emaús. Eran dos de sus discípulos, no eran apóstoles, pero eran seguidores del Señor. Ellos iban conversando entre ellos en el camino diciendo: ¿te enteraste qué cosa tan tremenda? Jesús de Nazaret, el Señor. Iban muy tristes en su corazón. Y Jesús se les acercó a ellos: ¿para dónde van? No, vamos para Emaús. ¿Puedo ir con ustedes? Sí, cómo no. ¿Y qué es lo que le pasa que están ustedes tan tristes? Oh, tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Mataron a Jesús. Mataron al Hijo de Dios. Oh, sí. Y entonces dice que cuando entraron al lugar que Jesús partió el pan, se desapareció de en medio de ellos. Y dice: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba con nosotros? Estaban hablando directamente con Jesús resucitado en aquel lugar. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Después de estos jóvenes o estos discípulos de Emaús, dice a todos los discípulos excepto a Tomás. ¿Recuerdan eso? Cuando se le apareció allí en la casa y habló con ellos y Tomás no estaba, no sé por dónde andaría. Y le dijeron: oye, Tomás, ¿estuvo el Señor aquí? No lo creo. Si no veo la marca de sus manos en su costado y en sus piernas, no voy a creer. Después, más adelante, Jesús se le aparece, estando todo encerrado, porque ya tenía un cuerpo glorificado. Él no importa que cerraran puertas. Mira, no le importa que usted le cierren una puerta, Dios la abre. Pueden cerrarlo con cadena, Dios la rompe. Pueden ponerle ustedes los mecates, la soga, lo que sea, que la esposa, lo que sea, Dios la rompe. Porque cuando Dios tiene un propósito, nada lo va a detener. Y ellos estaban allí en la casa y Jesús se puso en medio de ellos, estando cerrado. Y le dijo a Tomás: oh, Tomás, ven. Y fue cuando Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios, que lo vio resucitado. Dice la palabra también, vemos que se le apareció a más de 500. En Primera de Corintios vemos nosotros el capítulo número 15, dice que se le apareció a la misma vez a más de 500 personas. Algunos dicen: bueno, pero
Es que los discípulos estaban alucinando, estaban a veces la tristeza, etcétera, hace ver que está vivo, veramente, pero 500 personas a la misma vez ver al Cristo resucitado. Dice que se le apareció a algunas personas en Galilea, a 7 discípulos junto al mar, a Santiago, dice, a los apóstoles en la ascensión, y por último de todo, ¿y usted sabe a quién se le apareció? No fue a mí. Fue el apóstol Pablo. Pablo lo dijo. Eso aparece, la palabra del Señor aparece en 1 Corintios 15:8. Dice, y por último se me apareció a mí como un abortivo. Se le apareció en el camino y le dijo el Señor de esta forma, pero se lo dijo en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dice otra versión, te estás haciendo daño a ti mismo. Así que vemos que nuestro Dios está vivo. Jesús ha resucitado. Han hecho canciones, han hecho películas, han hecho dramas, han hecho historias, se han escrito libros, etc. Este mismo de los cantantes estos cristianos que se llaman no me recuerdo, que canta Dios no está muerto, Él está vivo. ¿Se recuerdan? Porque siempre van a querer decir, no, pero Jesús sí existió, pero Él murió. Los discípulos se llevaron el cuerpo, se creó un mito, se creó algo. Mire, les voy a decir, hace 2000 años, si eso hubiera sido realidad, ya no existiera el cristianismo. Porque lo que mantiene al cristiano vivo es el poder de Dios, es que Dios está vivo. Pablo dijo, y si Jesús no resucitó, nuestra fe entonces es vana. Y es vana nuestra creencia. Y vemos las señales en nosotros, cómo Dios cambia a un borracho, cómo Dios cambia a un drogadicto, cómo Dios cambia a una persona y la hace nueva. Por eso Pablo dijo, de modo que si alguno está en el Cristo resucitado, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque hay poder. Mahoma está muerto. Y existió Mahoma, sí existió. Los islámicos lo adoran, lo veneran, sí existió. Buda existió, Gautama Buda existió. Confucio existió, grandes líderes existieron, pero se extinguieron. La diferencia es que ellos se hicieron polvo ahí en su tumba. Al Señor la tumba ni la muerte lo pudo detener. No pudo detenerlo. Y cada día debemos darle gracias a Dios. Y darle gracias a Dios y darle gracias a Dios. El versículo 18 de este mismo capítulo, lo que yo ahorita decía, Jesús se acercó y les habló. Eso es la gran comisión y le dijo, toda potestad. ¿Sabe qué quiere decir potestad? Autoridad, poder, dominio. Tiene todo el control. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, tenemos nosotros esa potestad también. Sí, porque en el versículo 19, él dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Tenemos el respaldo de él, tenemos la autoridad de él, tenemos el poder de él para enfrentarnos nosotros al enemigo. Tenemos armas espirituales que el Señor nos ha dado. La más grande que tenemos nosotros se llama la oración. A través de la oración la fe brota, a través de la lectura de la palabra el conocimiento y la fe crece también. Entonces el Señor nos ha dado esto para nosotros poder ir y predicar el evangelio a toda criatura, como dice la palabra del Señor. Y lo hice bien claro ahí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Y hoy en día, es lo que digo yo, casi 2000 años que el Señor resucitó. La iglesia en el mundo está creciendo. Hay personas yendo al martirio. ¿Y sabe por qué se dejan matar? No es porque sean locos ni fanáticos, sino porque saben que Cristo está resucitado, que Cristo está vivo, que cuando ellos pasen van a pasar de muerte a vida. Pablo mismo dijo en la Escritura, dijo, no, ya yo no vivo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo para el Hijo de Dios. Y hay muchos que se han enfrentado al martirio y le han tratado de decir, niega al Señor. No, hace un tiempo yo hacía la anécdota cuando en Rusia todavía el evangelio está restringido, pero cuando estaba más fuerte todavía, fortísimo el evangelio, agarraron un grupo como de 10 cristianos y lo llevaron a la Siberia. Allí lo desnudaron, lo pusieron allí en el
en el hielo y le dijeron: si ustedes niegan a Jesús y dicen que Jesús es un mito, que es una mentira, que Él no resucitó, y ustedes niegan a su fe, le vamos a perdonar la vida. No solamente les vamos a perdonar la vida, los vamos a recompensar, le vamos a dar comida, casa, trabajo, etcétera. Van a ir bien. Simplemente digan nada más que Jesús no resucitó y que está muerto y que no creen en Él. Después de un tiempo, uno de los que estaba allí claudicó, levantó la mano. ¿Usted qué? Yo lo niego, yo creo eso. Ok, venga para acá, póngamele, démele en una cobija, démele en un caldito, démele en un chocolate caliente y vamos a cumplir lo que dijo. ¿Quién más? Nadie. Uno de los guardias que estaban allí custodiando a ellos, cuando lo ven quitándose la ropa, se quitó la ropa y fue y se puso. ¿Pero qué hiciste, loco? Dice: yo acabo de tener una visión grande. Yo vi que los cielos se abrían. Yo vi un trono hermoso cubierto de oro. Yo vi cosas maravillosas en el cielo y vi 10 coronas preparadas. Pero cuando él claudicó, una de las coronas fue retirada y yo quiero esa corona para mí. La palabra del Señor dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces vemos cómo él ha llegado y ha tocado y ha transformado. Dios sigue hablando. Yo le doy gloria a Dios. El miércoles el hijo de nuestra hermana aquí se me acercó porque, mire, está teniendo visiones. Es bíblico. La Biblia dice que los jóvenes tendrán visiones y está teniendo sueños y Dios lo está tocando. Qué maravilloso, hablando algo acerca del fin. Y ese mismo miércoles yo estuve hablando acerca de escatología y él estaba asustado porque los mismos sueños que él había tenido era lo que yo estaba hablando. Era lo mismo que estaba hablando yo. Dios se le está revelando. Y entonces cuando Dios se le revela es porque es un Dios vivo. Yo me recuerdo que unos días antes de yo convertirme al Señor, y le voy a decir este testimonio, unos días antes, quizás una semana antes de yo convertirme al Señor, en mi casa había idolatría. Había ídolos, había imágenes de la Virgen, de Santa Bárbara, de San Lázaro, del otro, y centavos y tiras y vasos de agua. Aquello era horroroso lo que había. Y unos días antes de yo doblegar mis pies al Señor, yo dormía en un segundo piso donde tenía mi cuarto ahí. Yo estaba sentado en mi cama y ahí yo sentí que alguien vino y se sentó al lado de mi colchón, porque sentí que bajó el colchón. No me dio miedo, sentí una presencia, sentí algo tremendo, pero yo no entendía lo que estaba sintiendo, lo que estaba viviendo. Y fui, se lo pregunté a mi mamá: ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que Dios, y le dije, yo no sé por qué, porque no había leído nunca ni la Biblia. Le dije: yo creo que el Espíritu de Dios ha venido a visitarme. Y ella hasta me regañó: eso no puede ser, no digas más eso. ¿Cómo va a venir Dios a visitarte? A lo mejor vino un espíritu de no sé quién, del otro, del indio ese Juan Diego, de no sé quién, vino a visitarte, pero de Dios nunca. Y una semana más tarde alguien me invitó a la iglesia. Fui a la iglesia, después de tanto trabajo y tantas predicaciones, fui a la iglesia, oraron por mí, sentí que mi cuerpo flotaba en el aire, ya yo veía hasta las cosas diferentes. Ese día había llovido y yo estaba acostumbrado a ver los árboles. Mire, qué tremendo es el nuevo nacimiento. Yo te digo que aquellas personas que conocen a Jesucristo, así que han vivido en el mundo, es algo tremendo, porque yo veía los árboles ahora más bonitos, las casas, las luces, como si yo no conociera el lugar. ¿Qué está pasando? Y los cristianos que me llevaban a mí, llevaban poco tiempo en el evangelio, apenas unos meses, yo le dije: ¿qué está pasando? Yo no veo igual. Y dijo: ¿y eso qué te pasa? Yo estoy viendo algo, no sé, como si yo no conociera el lugar, como si yo no supiera dónde estoy. Yo estoy caminando y no siento mis pasos, siento como que voy flotando. Cuando llego a mi casa, yo me tiro de rodillas y le pedí al Señor Jesucristo, frente a mi cuarto, frente a mi cama, que Él viniera a habitar en mi corazón, que Él me perdonara, que Él me lavara, que Él me purificara, que me aceptara, como ellos me dijeron que si un día quería aceptar a Jesús, que lo hiciera. Pero a mí me dio pena pasar en la iglesia, había muchas personas ese día, pero lo hice cuando llegué a mi casa.
Y de ahí para acá empecé a experimentar el poder de Dios. Yo creo que Dios sí me estaba visitando. Si no era el Señor que me había visitado, era un ángel. Dios sabía, porque Dios sabe los acontecimientos. Yo siempre he dicho que Dios va jugando 7, 10 pasos por delante del mismo diablo. Cuando el diablo te quiere poner una trampa en un lugar, que el tonto no sabe que ya Dios va 7 pasos adelante, velándolo ahí mismo. Por eso tenemos que confiar cada día más en un Dios vivo, en un Dios poderoso. Aquí te iba a pasar esto, pero el Señor mueve esto para que tú agarres por acá y te vaya bien. Y la palabra por eso me lo dice, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso a los que aman a Dios. Si usted no ama a Dios, no le ayudan a bien, le ayudan a mal. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme. Ay, ay, ay. Y la gente nos dice en la segunda parte, a su propósito son llamados. Y si usted ha sido llamado por Dios, Dios lo va a proteger, lo va a cuidar, porque tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso. Y en cuanto a la resurrección, Jesús le dijo, no oíste, porque los saduceos no creían en la resurrección. Cuando Él se le apareció a Moisés allí en la zarza que no se quemaba y no se consumía, ¿qué fue lo que dijo Dios? Yo soy el ¿quién? El Dios de Abraham. Y hacía cientos de años que había muerto. El Dios de Isaac había muerto cantidad de tiempo. Y el Dios de Jacob, los 3 estaban muertos. Pero en realidad no estaban muertos, estaban vivos. Porque el Cristo mismo dijo, Dios no es Dios de muertos. Mi esposa hablaba ahorita acerca de la muerte. La muerte a Dios no le agrada para nada. La muerte es un enemigo de Dios. Aún nosotros como cristianos, por causa de nuestro pecado, por causa de que llevamos en los genes, la herencia esa pecaminosa de Adán y Eva, nosotros vamos a morir. Pero nosotros tenemos que resistir. Nunca como un cristiano debe decir, ojalá y me muera o me parte un rayo. Nunca diga eso. Porque Dios es un Dios de vivo. Jesús dijo, yo soy, dijo la muerte en algún momento. No, Él dijo, yo soy el camino, la verdad, y termina diciendo ¿qué cosa? La vida. Cristo es vida, Cristo es luz, Cristo es poder, Cristo es amor, Cristo es un cordero y león a la vez, dice la palabra de Dios. Recuerden también, Jesús no es un conejo. Hay que recordarse esas cosas también. Jesús no es un conejo. No es una coneja. Ahí hay algo, ahí hay un mensaje raro. Yo lo estaba hoy meditando y ayer en estos días. ¿Los conejos ponen huevo? Yo he criado conejos. Los conejos son mamíferos. La reproducción de ellas paren como nosotros, como los monos, los caballos, las yeguas, el puerco, etc. Son mamíferos. Entonces han querido representar que el conejo es Jesús. No, Jesús es un cordero. La Biblia hay un cordero inmolado, no un conejo. Pero el diablo siempre va a tratar de desviar a la gente. Hay un conejito, qué bonito. Cuidado, la palabra dice cordero y león. ¿Por qué le dice cordero? Porque Él se ofreció, porque el cordero es manso, porque el cordero era inocente. Por eso ha comprado a Jesucristo, pero no lo presenta a Jesús como a ningún otro animal. Lo presenta como cordero y león. León de la tribu de Judá, dice la palabra. ¿Y por qué león? Por la autoridad, por el poder, por el dominio, por la braveza, porque no le tiene miedo a nada. El león en realidad no conoce el miedo, aunque lo maten. Aunque venga, como se llama, cualquier cosa, uno más grande que él no tiene miedo. ¿Por qué le llaman el rey de la selva? Aunque en realidad no vive en la selva, pero le dicen así. ¿Por qué lo llaman así? Por la autoridad. Y Dios compara a Jesús como un león, el león de la tribu de Judá. Porque cuando el león ruge, a temblar. Frente a mi casa, un día en Cuba, trajeron un circo cerca de la casa. Y trajeron unos leones flacos. Y yo me recuerdo que en el barrio ese día los perros no salían ni a la calle. Oiga, yo no sé qué es lo que tienen los leones. Había una perra Doberman de un vecino y otro tenían un pitbull. Y de allá ellos oían los leones y tuvieron los días que tuvieron ahí metidos debajo de la cama.
porque nada más el león hacía, se metían debajo de la cama. Ellos sabían que había un peligro eminente ahí en cuanto a ¿cómo se llama? A esto. Entonces, recuérdese, Jesús es el león de la tribu de Judá. Jesús es el cordero inmolado. Recuérdese que cuando Juan, el apóstol Juan, Dios le revela el Apocalipsis, que él está hablando con el ángel, dice que Dios lo lleva en una visión al cielo y él está hablando con el ángel y le muestra un rollo. El rollo tiene ¿cuántos sellos? 7 sellos. Y dice que en el cielo se dijo, y él dijo que nadie era digno de desatar los rollos o los sellos del rollo, ni siquiera ¿qué cosa? Mirarlo. Nadie. Y dice que no se encontró ni nadie. Y dice él, y yo lloraba mucho, dijo él. Estamos perdidos y no hay nadie que pueda hacer esto. Y uno de los ancianos se le acercó y le dijo, no temas. Jesús, el linaje de David o la raíz de David, el león de la tribu de Judá, él ha vencido y él va a romper esos sellos. Y así fue. Rompió los sellos. Es el único que podía hacerlo, aleluya. Ese es nuestro Dios. Esa es la diferencia de una estampita, una cosa esa que se pongan aquí de azabache. Yo me recuerdo que cuántas campañas yo fui, que personas pasaban al frente llorando con frijoles en los bolsillos, con ajo. Y a veces Dios empezaba a revelar y llorando ahí la gente entregaban y le dijo, ay mijo, tan caro que está el ajo, ¿para qué trae una cabeza de ajo aquí? No, porque me dijeron que eso se llama, pues échaselo a unos frijoles y va a quedar bien riquísimo. Pero simplemente Jesús es el que liberta, es el que cambia, es el que quita cambia completamente el switch a las personas. Los frijoles es para comerlo, el ajo también, y todas las otras cosas. Nosotros no necesitamos ni un resguardo, ni un azabache, ni ninguna otra cosa. Tenemos a Dios que nos protege día y noche. Lo hemos hablado. La palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Si usted quiere habitar al abrigo del Altísimo, mire, van a venir tempestades, van a venir problemas, van a venir situaciones, van a venir personas que lo van a señalar, que se van a burlar. Usted va a permanecer, usted va a ver simplemente las recompensas de los espíos, porque usted no va a ser movido, porque usted fundó, usted hondó, usted fue al cimiento y preparó su vida espiritual. Usted sabe bien en quién usted ha creído. Así que debemos de alegrarnos. Tenemos un Dios que nos contesta, que nos oye, que nos cree, que sabe en realidad lo que hemos pasado, porque Jesús pasó por lo que pasamos nosotros. Jesús pasó. Los ángeles no lo pasaron. Jesús, y sin ayuda de nadie. Él pasó hambre, él pasó sueño, él tuvo sed, dice la palabra del Señor. Él tenía que dormir, él tenía que, porque en la parte humana de él sin ayuda de la parte divina tuvo que pasar todo ese proceso. Y la palabra dice bien claro, dice que sin pecado. Dice que fue tentado en qué, en algunas cosas, en todo, pero sin pecado. Bendito el nombre del Señor. Así que recuérdese, se le apareció a cientos de personas el Señor. Nuestro Señor está resucitado. Y hoy en día nos dice el Señor, como le dijo a aquellas mujeres que fueron al sepulcro, salve. Era un saludo. ¿Cómo estás? Estoy aquí. Yo estoy a tu lado. Aunque tú no sientas mi presencia, yo estoy contigo. No hay que sentir la presencia todos los días del Señor, ni sentir que Él nos pasa la mano. La palabra dice bien claro que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré con ellos. El Señor dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Sienta la presencia del Señor o no la sienta. Es un hecho, es la fe. Si usted tiene fe, Dios va a estar con usted ahí en este. Yo creo que va a venir bendición. Es una lástima porque hay personas que no van a participar de la bendición esa. Hay algunos cristianos que se van a quedar. Trate de usted ser de parte de lo que viene de Dios, porque ya empezó el juicio de Dios. Recuerde lo que dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de, yo también te voy a guardar, dijo el Señor. Tú cumples, yo cumplo. Tú haces, yo hago, porque Dios lo dijo, yo voy a guardarte de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre todo
para probar a los que mueran sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta celebración que hemos tenido, por estas alabanzas, por este drama, por cada participación, por lo que hemos hecho aquí. Gracias, Dios mío, por mandar a tu Hijo Jesús en lugar nuestro, o Él ofrecerse a sí mismo. A ti te damos gloria, honra y alabanza, y te bendecimos y te exaltamos, Señor. Ahora te pedimos que tú bendigas el resto de esta semana, que